Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues tiembla Ciro Murayama y tiembla Lorenzo Córdoba prácticamente, ya que están completamente nerviosos y estallan de furia y de desesperación en pleno programa, y todo por culpa de AMLO, el magnífico, increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, y es que están completamente desesperados. Editorial, un libro firmado por Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, y el doctor Ciro Murayama Rendón, consejero ciudadano también de este instituto autónomo. Acaba de salir a la venta el libro La democracia no se toca. Tenemos un enlace en este momento justo con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama para comentar esta obra editorial firmada por Planeta. Ciertamente. Saludos, señores. Gracias por acompañarnos en esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal, Pepe? Un gusto de saludarte. El gusto es para nosotros. Gracias, buenas noches, Ciro, también. Primera pregunta obvia. ¿Por qué escribir este libro? ¿Qué está pasando que lo vuelve un libro más que oportuno? Y hago la pregunta viendo la portada del libro que muestra aquella marcha de noviembre pasado, el día 13, si mal no recuerdo, cuando muchos salimos a la calle a reclamar el INE no se toca. Bueno, Pepe, permíteme arrancar diciendo, si me permite, Ciro, porque la democracia está viviendo tiempos complejos en todo el mundo. Hace 30 años todo el mundo celebraba la expansión de esta forma de gobierno en países que venían de sistemas dictatoriales o autoritarios, en todo caso. Al arranque del siglo, todos celebrábamos que la democracia parecía haberse establecido como una conquista civilizatoria de nuestros países. Y 20 años después estamos viendo en todo el mundo fenómenos que son muy preocupantes, como el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, el corazón, si quieres, histórico de la democracia, o lo que acaba de pasar hace algunos días en Brasil, sistemas democráticos como el húngaro que degeneraron hacia formas autoritarias de ejercicio del poder. Y México no es la excepción en esta, digámoslo así, erosión democrática que nos hace ver cómo las conquistas que tanto nos costaron alcanzar, pues se ponen en entredicho frente a nuevos fenómenos muy complejos, fenómenos algunos de ellos globales, como la desinformación, como el desencanto con los resultados de los sistemas democráticos, producto de la creciente pobreza, la desigualdad, la violencia, la imposibilidad de enfrentar el cambio climático. Es muchos elementos que generan una especie de caldo de cultivo de desafección con la democracia. Bueno, frente a esto, también tenemos un nuevo fenómeno que es la descalificación desde el poder, es decir, desde quienes se beneficiaron por la existencia de reglas claras, francas, conocidas, equitativas de acceso al mismo, al poder mismo, que descalifican esos sistemas y a las autoridades electorales. Es decir, estamos en un momento en el que la democracia está enfrentando grandes desafíos. Y en ese sentido, consideramos, Ciro y yo, por la función electoral, pero además como académicos dedicados a las cuestiones sociales, a las cuestiones de la democracia, al análisis de los programas políticos, que era muy importante generar una especie de manual muy asequible, muy fácil de entender, no solamente cuáles son los principios y los valores de la democracia, sino también de su funcionamiento. Uno, cuando piensa en elecciones democráticas, piensa en la casilla el día de las elecciones, pero a veces uno no tiene claro lo que hay todo detrás, o sea, todo el trabajo que hay detrás, de meses y meses de preparación, de condiciones que nos permiten votar de manera libre. Y en ese sentido asumimos que la mejor manera de defender la democracia en este contexto de desafíos, de retos y de eventuales retrocesos, de aires autoritarios que están soplando, pues es entender su funcionamiento y así poder defender la democracia. Por eso este libro pretende ser un manual para entender, ejercer y defender la democracia, Pepe. Y es un manual, Lorenzo, y se lo pregunto también a Ciro, es un manual para la sociedad levantarse en defensa de la democracia. Es una respuesta, me queda claro, a los ataques sistemáticos desde lo más alto del poder, y por supuesto es un guiño, es una llamada
a la sociedad que se armó de valor y salió a decir el INE no se toca. ¿Por qué? Porque el INE sí se toca, según todo parece indicar, el plan B de reforma político-electoral que estará por discutirse en el Senado, Ciro. Pues sí, Pepe, fíjate que el libro lo empezamos a escribir antes de que se conociera el plan B, pero los nubarrones contra la democracia pues ya se veían venir en el horizonte. Una y otra vez amenazas, intentos desde el poder para afectar pues lo que fueron las piezas clave con las cuales la sociedad mexicana logró deshacerse de un sistema autoritario. ¿Y cómo nos deshicimos de ese partido hegemónico que era capaz de tomar decisiones tan bárbaras como lo que ocurrió en 68, en 71, la guerra sucia y en general esa ausencia de libertades que por tanto tiempo vivió nuestra sociedad? Pues a través del voto libre y de tener elecciones genuinas que nos permitieron deshacernos de gobiernos que la gente no quería de manera pacífica y civilizada. ¿Dónde están las claves de las elecciones limpias? En un padrón electoral confiable, en que sean ciudadanos neutrales quienes se hagan cargo de las casillas electorales y no los operadores políticos del gobierno en turno, que hubiera cancha pareja en las elecciones y el gobierno no se metiera a favorecer a sus candidatos y afectar a los otros, que el voto se contara con muchísimo escrúpulo y que hubiera resultados la misma noche de la elección como las tenemos y no aquella vieja caída del sistema. Bueno, todas esas piezas de las elecciones íntegras hoy están en riesgo. El plan B trata de dinamitar cada uno de estos pilares de la limpieza electoral y es lo que queremos hacer con este manual, explicar de una forma diáfana, sencilla a la gente cómo funcionan nuestras elecciones, por qué están en peligro y cómo se puede defender. En buena medida, pues lo que hacemos es una narración de qué pasaba antes, qué no queremos que vuelva a pasar y qué ya hemos logrado para bien. El libro, de hecho, empieza con un capítulo que dice, y si no tuviéramos al INE, imagínate, es el relato de una chica que llega a votar a una casilla donde no aparece, ya no piden credencial para votar, hay gente que vota varias veces, no son sus vecinos quienes la reciben en la casilla, sino el que entrega los programas sociales. Y pues lo que eso podría implicar, lamentablemente no es un mal sueño nada más, no es un ejercicio de imaginación, sino es un riesgo inminente. Por eso decimos, los derechos de la ciudadanía ya conquistados no se deben tocar. Lorenzo Córdoba, yo te pregunto, ¿consideras que los ataques al INE son parte de una estrategia? ¿Qué intenta el plan B de reforma electoral que habrá de subir finalmente al Senado? ¿Es violatorio de la Constitución? ¿Busca destazar al Instituto Electoral? Bueno, a ver, Pepe, yo te diría que en otro contexto podrían ser meras coincidencias, pero en política las coincidencias no existen. Y creo que hoy ya queda muy claro que desde hace años se ha venido articulando una estrategia de descalificación para tratar de justificar el cambio de las reglas del juego que se pactaron en su momento por los partidos políticos, por todos, para construir condiciones equitativas de la competencia y que han tenido resultados evidentes. Para hablar no de posverdad o de otros datos, con datos concretos. En los últimos casi 9 años, desde que el IFE se transformó en el INE, hemos tenido 330 procesos electorales organizados por el Instituto Nacional Electoral y en ninguno ha habido un conflicto postelectoral. Es decir, esta etapa en la que las elecciones era un momento de turbulencia, sin duda hoy lo son de competencia y de incertidumbre, pero es normal en una democracia. Pero ya no son esas etapas en las que después de la elección sabíamos casi con certeza que iba a haber un conflicto postelectoral que ponía en riesgo la paz pública y la gobernabilidad democrática. Eso ya no ocurre. Pero ahora podría haber un conflicto, claro, hasta preelectorales. Ese es el punto, Pepe. Tenemos un índice de alternancia que no habíamos visto nunca gracias a un sistema que funciona. La pregunta que cabe es ¿por qué desacreditar, sobre todo quienes principalmente se beneficiaron de la existencia de este sistema, de estas reglas de competencia, de un árbitro que vigila y controla que los distintos actores políticos y los gobernantes no interfieran en las elecciones? ¿Por qué hoy quienes se beneficiaron de eso, ganaron elecciones y ejercen hoy el poder, son los primeros o los que quieren dinamitar ese sistema? La pregunta está abierta, pero hoy
a la luz de esa descalificación, de esta iniciativa que ya no es solo una amenaza, es una imposición de una mayoría parlamentaria que renegando de lo que había sido hasta ahora la lógica de todas las reformas electorales, generar consensos. Hombre, que todos los que se van a someter a las reglas del juego estén de acuerdo a jugar conforme esas reglas. Aquí no, aquí se impusieron. Y eso evidentemente, pues creo que tiene un objetivo. Si uno observa lo que decía ahora Ciro, es decir, que esta reforma no sirve para mejorar lo que tenemos. Si hubiera sido así, lo estaríamos celebrando. Sino pone en riesgo las conquistas que ya tuvimos, pone en riesgo la posibilidad de que tengamos elecciones ciertas, auténticas, con garantías de equidad en la competencia y consecuentemente pone en riesgo el ejercicio del voto libre, que no es nada más ir y votar, es votar con todas las garantías de que hay una elección auténtica y ese voto será bien contado y va a contar efectivamente. Pues creo que lo que cabe preguntarse es o identificar son intenciones que no necesariamente son intenciones democráticas o bien intencionadas en términos democráticos. Por eso, en este contexto, es importantísimo que la sociedad, que la ciudadanía, que es la verdadera autora de nuestra transición a la democracia, porque la democracia no cayó de lo alto, no es obra de un solo hombre, no es obra de un partido, de una fuerza política o de una sola ideología, es el resultado de un arreglo social del que la ciudadanía fue la autora y, digamos así, la que conquistó este contexto democrático. Hoy tenga los elementos, y eso pretende este libro, de comprensión, pero sobre todo de alerta frente a los riesgos, que significa perder esas condiciones que nos permiten hoy tener elecciones libres, legales, equitativas, auténticas, pues, y justas. Entonces, pues este libro tiene el propósito de generar estos insumos para que la ciudadanía pueda defender su democracia. Porque si la construcción de la democracia fue una obra colectiva, su defensa también, estamos convencidos, lo es. Ahora yo te pregunto, Ciro Murayama, frente a lo que es evidente acto de autoritarismo, ¿cuál sería el antídoto? Dirías tú, la acción responsable del Senado de la República, que tendrá que analizar este famoso Plan B que fue enviado por la Cámara de Diputados y ahora corresponde al Senado avalarlo o rechazarlo. Y yo me pregunto, si tú vas al Senado y le preguntas en particular a los senadores de cualquier partido, ¿tú crees que los que están del lado de Morena van a contestar en automático que están a favor del autoritarismo? No van a contestarlo, pero las decisiones que están tomando sí favorecen el autoritarismo. De hecho, si parte del Plan B no se ha aprobado, porque hay que alertar, una parte ya se publicó el 27 de diciembre y entró en vigencia el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, pero no es broma, Pepe. Está vigente la nueva ley de comunicación social que permite a los gobernantes meterse a las elecciones. Antes tenían el deber de neutralidad y lo siguen teniendo en la Constitución, pero hicieron una trampa para que en la legislación secundaria se les permita influir y ya no mantenerse al margen. Entonces, eso que ya está vigente, más lo que quieren aprobar, que se les dificultó porque no se pusieron de acuerdo con la famosa cláusula de la vida eterna, y por eso no está ya publicado en el Diario Oficial de la Federación también el otro paquete de reformas que son muy dañinas, esta que destruye al INE, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo creo que como demócratas recurrir a lo que la democracia nos permite. Primero, la libertad de expresión, de manifestación y de organización, como hizo la ciudadanía el 13 de noviembre, que venturosamente bloqueó la reforma constitucional, esa que desaparecía el INE. Hoy estamos hablando de un Plan B porque la ciudadanía ya triunfó y acabó con esa bomba mayor. Pero ahora tenemos las otras bombas colocadas en los pilares estratégicos que son anticonstitucionales, y entonces, ¿qué necesitamos? Pues acudir a la Suprema Corte, ver lo que puedan decir jueces de distrito, porque se violan los derechos de los ciudadanos de a pie, el derecho al voto libre, a participar en elecciones auténticas, se violan derechos laborales, se atenta contra la autonomía del INE, es decir, es una enorme colección de inconstitucionalidades que deben ser combatidas por la vía del derecho, por la vía democrática. Así que lo que vendrá en las próximas semanas y meses va a ser decisivo para que podamos ir a 2024 con unas reglas similares
a las que hubo en 2018 cuando Morena llegó al poder. Ellos lamentablemente lo que quieren es deconstruir aquello de lo que incluso fueron protagonistas cuando estaban en la oposición, pero esa escalera democrática que les permitió subir al poder, ya que están arriba, la quieren arrancar para que nadie más pueda volver a transitar por esa vía electoral legítima, equitativa. Así que es tarea de todo mundo defender esta casa común donde cabemos en nuestra diversidad y en nuestra pluralidad los mexicanos de distintas ideologías, pensamientos, proyectos de vida. Y pues recordemos que las elecciones son ese gran invento de la humanidad para que la gente no se mate disputándose el poder político. Las elecciones son un invento tan civilizatorio como la imprenta, la penicilina, la rueda. Nos quitó los salvajes en buena medida el invento electoral, y hoy lo que estamos viendo es una operación desde el poder para dañar ese acuerdo político fundamental, y puede ser muy peligroso que vayamos a unas elecciones que arrancan con unas reglas diseñadas desde el poder para favorecerse, lastimando los derechos de los demás y sobre todo los derechos de la ciudadanía, porque pues eso nos colocaría otra vez como un país que tiene a sus elecciones como una causa de confrontación y no de solución civilizada a su sana y vasta pluralidad. Lorenzo, Ciro, ambos y otros 2 consejeros ciudadanos, son 4 en total, se van el próximo 3 de abril. Ustedes van a salir, supongo, por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás, aunque en el fondo el presidente, si lo pudiera expresar, diría que ustedes ya chuparon faros. ¿Qué van a hacer después del INE? ¿No temen un juicio político, una persecución? Bueno, Pepe, déjame decírtelo así. El terminar o el encargo, a pesar de la animadversión, de las amenazas y de todos los intentos que han ocurrido para destituirnos, para desacreditarnos, como colegiado, aunque ante la fortaleza del INE en términos de su aceptación social, y esto seguramente molesta a algunos, pero son los datos duros. El INE es la institución civil del Estado mexicano que por su trabajo más confianza ciudadana tiene. Rondamos entre el 65 y el 70%, solo después de las Fuerzas Armadas en términos de credibilidad como instancia civil está el INE. Pues han intentado, digámoslo así, ataques personalizados, descalificaciones que son absurdas y que incluso son ofensivas con nuestros colegas. Porque el Consejo General en el Consejo General del INE no hay una sola decisión que tome el presidente o un par de consejeros. Las decisiones son colegiadas y se toma por mayoría. Las decisiones pueden tomarse con 6 votos y la inmensa mayoría de las mismas, muchas de las que han sido criticadas desde el poder, han sido tomadas por unanimidad. Pero evidentemente esto ha detonado una serie de persecuciones. Es de llamar la atención y no quiero hacer futurismo, simple y sencillamente quiero hacer realismo. Todos los días están prácticamente presentándose quejas ante el órgano interno de control, que parece ser parte, ojalá y no lo sea y me equivoque, pero parecería ser parte de este intento de escarmiento que tiene una finalidad estricta y exclusivamente política. ¿Tú te imaginas si hubiera habido grandes escándalos de corrupción en el INE? ¿Tú crees que no habrían salido, Pepe? Con la animadversión que existe. Pues el INE es la institución más auditada que existe en el Estado mexicano. Y es casi pues, una certeza que en estos, bueno, nosotros, Ciro y yo, entre otros, con otros 4 colegas del Consejo General, fuimos denunciados hace un año penalmente. Nunca había ocurrido en 30 años que al árbitro electoral se intentara amedrentar utilizando el brazo penal del Estado mexicano, lo que rompe, por cierto, la condición fundamental del arreglo democrático, es decir, no usar el brazo de persecución del Estado para confrontar o para tratar de amedrentar al árbitro de las elecciones. Pero lo que te quiero decir, nosotros vamos a cumplir nuestra encomienda, nos quedan poco menos de 11 semanas para cumplir nuestro mandato de 9 años. Es algo venturoso que el Consejo General se renueve periódicamente. Hoy se quedan 7 colegas y se van a quedar 7 colegas que han sido autores, coautores, junto con los que nos vamos, de algunas de las decisiones más importantes que han garantizado las condiciones de equidad en las elecciones en los últimos años y en las que están en curso.
Y bueno, es una condición constitucional que el Congreso de la Unión nombre a quienes nos sustituirán. Ojalá y esto sea producto del máximo consenso. Ojalá y no se repitan esos errores históricos que ya conocemos y que tanto daño nos han hecho, de que alguna mayoría, aún teniendo los números, imponga a quienes van a ser los árbitros a los demás. Hay dos cosas sobre las que debe haber consenso: las reglas, ya no lo hubo, y los árbitros. Ojalá y eso lo haya. Y lo que nos va a tocar a nosotros, hablo por Ciro porque nos conocemos desde hace pues casi ya más cerca de 40 que de los 30 años. Hemos tenido muchas batallas juntos. Somos académicos que hemos sido prestados por la UNAM para cumplir esta función, y regresaremos a nuestras aulas y a nuestros cubículos de investigación a defenderse de aquellas trincheras las democracias, Pepe. ¿No te gustaría hacer política, Ciro? ¿Con eso terminamos? Mira, política electoral no. Como dice Fernando Sabater, todo el que forma parte de la cosa pública, escribiendo, conversando, participando en los medios, dando su punto de vista, está haciendo política, porque la política no solo es la profesional electoral. Entonces seguiré siendo parte de la reflexión pública, pero no militaré en algún partido. Yo soy muy aficionado al fútbol y no conozco un árbitro que cuando se retire le dé por saltar uniformado a la cancha de algún equipo. Así que pues yo tampoco me veo poniéndome un uniforme de jugador cuando cuelgue el silbato y las tarjetas. ¿Tampoco tú, Lorenzo, finalmente? No, hombre, para nada. Seguiré yéndole a los Pumas, aunque no estén en su mejor etapa, y aunque mi amigo, mi querido colega Ciro Murayama no sea el dueño de los Pumas, como algunos irresponsables han venido diciendo, también él le va a los Pumas, y ahí seguiremos haciendo política en el mejor sentido de la palabra, es decir, defendiendo a la democracia de la trinchera en la que nos toca estar. Pues muchas gracias a ambos por concedernos este tiempo, esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en la última etapa suya, estas 11 semanas que les restan al frente del Instituto Nacional Electoral. Estaremos atentos al foro global sobre democracia directa moderna que van a llevar a cabo del 27 al 4 de marzo con la asistencia, entiendo, de representantes de por lo menos 90 países, que ya comenzó a ser criticado porque dicen: van a hacer un fiestón, estos no tienen llenadera. Les van a decir. Por cierto, Pepe, los principales financiadores son el Parlamento suizo, que es justamente uno de los países en donde mayor práctica de mecanismo de democracia directa hay, y resulta paradójico que quienes andan aquí promoviendo la democracia directa critiquen que estemos haciendo un foro en donde se va a discutir las virtudes y también las limitaciones que tienen los mecanismos de democracia directa. Pero eso habla mucho del tipo de críticas y sobre todo de la altitud de miras democrática y de compromiso democrático de quienes la realizan. Muchas gracias, Ciro Murayama. Gracias, Lorenzo Córdoba. Pepe, mil gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Cuídate, gracias, a Pepe. ustedes. Bueno, pues ahí está, completamente nerviosos tanto Ciro Murayama con el mismísimo Lorenzo Córdoba, ya que está que les arde el rábano por el plan B de nuestro presidente Manuel López Obrador, donde uno ya entró, ya está prácticamente publicado en la ley de la Federación, y otro en el diario de la Federación, y el otro está a punto, empezando en febrero prácticamente con esto. Y le van a amarrar las manos al INE, le van a cerrar la llave y no van a poder disponer de tanto dinero que tenían como ahorita, que se estaban relamiendo los bigotes tanto uno como otro, porque ya decían que se iban a irse con un retiro dorado con miles de cientos de millones de pesos. Sin embargo, llega Morena y le cerró la llave. Y ahora sí se van ellos con todos los demás del INE a decirle: no, ¿sabes qué? Pues te van a despedir, que por el plan B de la AMLO, de la reforma, y prácticamente te van a liquidar y sin dinero, y ya se acabó tu trabajo, prácticamente poniendo a toda la gente en contra de nuestro presidente. Pero pues al parecer ya se van, le quedan 11 semanas tanto al Ciro como a Lorenzo, por fin. Después de tanto daño que le hicieron a México, se van estos tipos, ya que pues en el 2006 sabemos que hubo el fraude, la Bastida lo aceptó que hubo fraude en el 2006,
y pues son antidemocráticos, donde si ellos quisieran se quedaban de por vida, porque dice que están muy aventuroso estar cambiando de consejeros cada 9 años, es decir, por él fuera se quedara ahí de por vida el Lorencillo Córdoba, pero qué bueno que ya se va este tipo tan nefasto del INE. Así que pues bueno amigos, no sé si ustedes vienen al respecto de esto, si puedes apoyar un like en la página de Facebook, una suscripción en YouTube, un like tanto con los videos como en YouTube, comentarios y compartirlos para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, así que los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.